Hola mi gente hermosa, bella y maravillosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y aquí estoy como cada día para traerles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. ¿Ustedes se imaginan ponerse de buena gente, ayudar a una amiga a recibirla en tu casa y que ella a cambio te lo devuelva metiéndose con tu esposo? Pues eso fue lo que le sucedió a la seguidora del día de hoy. Y si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que ustedes también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. Soy de una población muy pequeña, pero hace como 20 años que ya no vivo en ese lugar. Me fui de ahí con el novio que tuve desde el colegio. Apenas me gradué, nos fuimos para la ciudad. La demora fue irnos a vivir juntos y rápidamente quedé embarazada. 2 años después tuvimos a nuestro segundo hijo. Me encantaría decirles que la relación con mi esposo al principio fue como todas, bella y maravillosa, pero no, eso desde el principio fue un caos. Celos, gritos, infidelidades, una cosa tremenda. Pero yo estaba tan enamorada que yo creía que podía cambiar a ese hombre y siempre lo perdonaba, confiando en todas sus promesas. Después de llevar 6 años luchando para poder estar juntos, llegó el tiempo en el que por fin la cosa se estaba calmando. Mi marido dejó de salir tanto, dejó de beber y yo ya llevaba meses sin pillarle nada en el celular, o sea, no le había vuelto a descubrir ninguna otra vieja. Hasta que a mí se me ocurrió la maravillosa idea de meter al diablo a mi casa, pero sé quién se lo iba a imaginar. Les cuento que pues mi mamá vivía en el pueblo y yo acostumbraba a llamarla todos los días sin falta. De un tiempo para acá, ella empezó a hablarme de una de sus amigas. Me decía que era una señora de 58 años, que le daba mucho pesar porque resulta que la señora trabajaba cuidando a otra señora, pero esa señora falleció y pues se quedó sin trabajo. Que no tenía hijos, que no tenía familia, que se estaba viendo sin comida, que ya se le iba a llegar el arrendo, mejor dicho, puras cosas así. Ya pues a mí también me dio pesar de la señora y yo ya empecé a preguntarle a mi mamá por ella cada que la llamaba. Yo le decía, May, ¿cómo va su amiga? Entonces mi mamá me decía, igual o peor de jodida, porque por la edad no le dan trabajo en ningún lado. Y yo sé, eso es muy difícil, y más en un pueblo tan pequeño, en donde conseguir trabajo es complicado, y si lo consigue le pagan una miseria. Luego en otra llamada volví y le pregunté a mi mamá por la señora y me dijo que se la había llevado para la casa de ella, que le había dado posada unos días, ya que como les digo se le cumplió el arrendo, no tenía con qué pagar y le sacaron todas las cosas a la calle. A mí me dio mucho pesar de la señora, sentí demasiada empatía porque es que todos vamos para viejos. Y sí, debe ser muy duro y muy triste uno verse ya en esa edad y solo. Y si le sumamos que no hayan recursos económicos, pues jodidos, ahí qué hace uno. Gracias a Dios la señora contaba con una excelente amiga como mi mamá. Lástima que no la supo apreciar. Para ese entonces mi marido y yo pagábamos entre los dos a una niñera que cuidara de nuestros hijos y aparte que nos hiciera de comer, porque es que a mí no me quedaba tiempo por el trabajo y pues a él menos. Nosotros con la niñera veníamos teniendo como problemitas, ya que ella normalmente llegaba muy tarde en las mañanas y nos hacía coger la tarde para llegar a nuestros trabajos. ¿Cómo íbamos a dejar a los niños solos? Había que esperarla. Se le dijo 1, 2, 3 veces, pero a ella no le importaba y lo seguía haciendo. Así que yo hablé con mi marido y le dije que por qué no la sacábamos y nos traíamos a la amiga de mi mamá del pueblo. Así ella tendría un lugar donde vivir, aparte de eso un trabajo, iba a poder estar tranquila y pues nosotros también solucionábamos ese problemita de estar esperando a la persona que cuidaba a los niños todas las mañanas. Como ella llegaría a quedarse en la propia casa, ese problema desaparecería, así que era perfecto. Y pues por otro lado también me gustaba que fuera una señora mayor, ya que yo soy muy celosa y pues tampoco iba a meter a una muchacha a la casa, así que era lo ideal. Según yo, porque estaba más equivocada que pa' qué, es que definitivamente qué estúpida fui. Hablé con mi mamá, le comenté nuestra idea, ella se puso súper feliz porque íbamos a ayudar a su amiga que la tenía tan preocupada.
Le dije a mi mamá que le comentara y que si ella estaba interesada le diera mi número para que me llamara, y eso fue rapidito que me llamó. Al ponerme en contacto con ella me dio muy buena impresión. Sentí que era una mujer noble, tranquila, la ideal para mis hijos. Ella me agradeció muchísimo por la oportunidad que le estábamos dando y esa misma semana llegó a vivir con nosotros. Cabe resaltar que mi marido para ese entonces tenía como unos 29 o 30 años y por eso fue que yo me confié, porque yo dije, no creo que un man tan joven se fije en una señora de 60. Total, la señora llegó a mi casa, la recibimos, todo fue felicidad, una energía súper agradable, se acomodó en su habitación, le presentamos a nuestros hijos y listo, empezamos a trabajar y a convivir. Mi marido desde el principio fue muy amable con ella, pero eso sí, como con distancia, o sea, él casi no hablaba con ella, prácticamente todo lo trataban conmigo, o por lo menos así fue al principio, y por eso me seguí confiando. Pasaron varios meses y mis hijos la adoraban, al igual que yo. Es que era como tener a mi mamá en la casa. Sin embargo, también empecé a notar más atenciones hacia mi esposo de lo normal. O sea, ya no era como al principio. Y como que se preocupaba más de la cuenta. Por ejemplo, si él llegaba tarde, más tarde de lo que normalmente llegaba, ella se estresaba. Pero de una manera, es que ni yo, que era la mujer. Luego tuvimos una situación como más bien incómoda y maluca, porque yo estaba haciendo oficio y en mi habitación encontré una prenda íntima de esa señora. Y no solo eso, estaba sucia, qué horror. De una me pregunté, ¿y esta vaina que hacía aquí, esto cómo llegó aquí? Ahí sí se me dañó la cabeza. Entonces fui y se lo reclamé. Mejor dicho, le pregunté, pero para mí en mi mente era como un reclamo. Y la respuesta que ella me dio es que de pronto había sido el perro. Nosotros teníamos un perrito, una mascota. Y entonces ella dijo que seguramente él la había sacado de la ropa sucia, se había puesto a jugar con ella y la había dejado allá tirada. Aunque su respuesta de alguna manera sí podría ser posible, la verdad es que a mí no me cuadró, pero así lo dejé. Otro día pasó algo que eso sí me puso en alerta. Mejor dicho, me despertó, como debió ser desde el principio. Resulta que llegué a la casa después de mi trabajo como a las 6:30 de la tarde y estaban todos dos, porque mi marido ya había llegado, estaban todos dos con el cabello mojado, como si se hubieran acabado de bañar. Y a esa hora, eso sí se me hizo pero bien raro. Pero nuevamente me quedé callada. Hice como si no hubiera caído en cuenta, pero ahí fue donde dije, me les voy a poner encima, porque aquí esto está muy raro. Solo que había algo en mí que me decía, mi marido, que se va a meter con una señora de casi 60, eso no cabía en mi mente. Ojo con eso, muchachas, las que me estén viendo, no hay que menospreciar a nadie, porque eso, mejor dicho, donde uno menos cree que está sucediendo algo, ahí es. O pues lo digo porque eso fue lo que me sucedió a mí, pero yo aprendí la lección muy bien aprendida. A medida que todo eso estaba pasando, mi marido y yo otra vez íbamos de para atrás, cada día peor. Empezó a salir otra vez, empezó a beber otra vez, empezó a llegar tarde, a veces ni llegaba. Mejor dicho, lo que habíamos avanzado quedó en nada. Y yo me desahogaba con esa señora. Hasta le lloraba y ella me abrazaba, supuestamente consolándome. Pero sus consejos siempre eran que lo dejara, que ese man no me merecía y cosas así. Ahora entiendo por qué buscaba que yo me separara de él. Qué vieja tan desgraciada y tan falsa. ¿Cómo puede haber gente así? Pero en fin. En otra ocasión mi marido se levantó al baño como a la madrugada, pero pasaba un rato y nada que llegaba. Así que yo me levanté, obviamente, yo ya tenía mi duda, ¿no? Me levanté a ver qué era lo que estaba haciendo o en dónde estaba metido. Pero cuando salí de la habitación me lo encontré en el pasillo. Le dije que por qué se había demorado tanto, que qué estaba haciendo. Me dijo que simplemente no tenía sueño, que se había ido a fumar al balcón y listo. Pero ¿saben qué? Ni su boca ni sus manos olían a lo que él me estaba diciendo que estaba haciendo. Entonces no le creí ni una sola palabra, pero fui y me acosté. Todo eso yo no se lo había comentado a nadie, ni siquiera a mi mamá, porque pues no quería de pronto armar un alboroto donde no estuviera pasando nada, porque también existía la posibilidad de que yo estuviera equivocada. Sin embargo, al día siguiente de eso que les acabo de contar, hablé con una de mis amigas del trabajo y ella me dijo, póngale la firma, que ahí está pasando algo.
Pero yo me resistía a creerlo por lo de la edad. Es que tenía eso aquí metido. Mi amiga me decía que dejara de ser tan ingenua, que para los hombres nada de eso importaba. Ellos, después de que vieran que podían estar íntimamente con una mujer, a ellos no les importa la edad, ni si son muy jóvenes o si son muy mayores. Y yo, pues con lo que viví, comprobé que mi amiga estaba en toda la razón. Junto a mi amiga planeamos una manera de descubrirlos y funcionó. No sé si para mi suerte o para mi desgracia, pero funcionó. Para un fin de semana le dije a mi marido que yo me iba a ir para el pueblo a visitar a mi mamá y que me iba con los niños, que si quería ir conmigo, aunque yo sabía que me iba a decir que no. Y efectivamente me dijo que no podía, que tenía mucho trabajo justo ese fin de semana, pero que me fuera tranquila, que ahí se quedaba la señora y ella se encargaba de todo, sí, de todo, hasta de él. Saqué las maletas a mis hijos y nos fuimos, supuestamente para donde mi mamá, pero no, de ahí nos fuimos fue para la casa de mi amiga. Allá esperamos a que se hiciera de noche y como a eso de las 10 de la noche dejamos a mis hijos con la mamá de ella y nos fuimos para mi casa. Llegamos y se escuchaba música en la sala, pero miré por la ventana y en la sala no había nadie, así que entramos muy despacio. Yo me sentía tan mal, y eso que todavía no había visto nada, pero continuamos. Llegamos a la habitación de esa señora y no estaba, así que me supuse que estaba en mi habitación con mi marido, y así era. Llegamos a mi habitación y yo abrí esa puerta de una. Claro, ahí estaban. Él estaba sentado al borde de la cama y ella estaba sentada abrazándolo como con las piernas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tenía un babydoll mío puesto. Yo no sé ni cómo se metió ahí, si ella es bien gordita. Me di cuenta que había usado mi maquillaje, mi perfume, o sea, todo. Cuando yo me iba, ella usaba mis cosas personales. Es que era el colmo del descaro, no era suficiente con usar a mi marido. Cuando nos vieron ahí, a mi amiga y a mí, obviamente que se asustaron. Mi marido lanzó a esa señora que casi que la hace costalear. Y me decía que nada de eso era lo que yo estaba pensando, que todo tenía una explicación. ¿Es en serio? O sea, ¿de verdad no se les ocurre decir otra cosa mejor? Prácticamente uno siente como que le quieren es insultar la inteligencia, porque ¿quién va a creer en eso? Si uno está viendo, o sea, están ahí, o sea, es evidente. Esa escena fue horrible y yo me volví como una loca. Les empecé a lanzar todo lo que había en la habitación. Es que, o sea, les voy a decir la verdad, eso me dio en el orgullo. Yo creo que más que la traición de ese desgraciado, me dio en el orgullo. Yo estaba en mis 20s, era joven, con un cuerpo maravilloso, hermosa. ¿Cómo era posible que mi marido de 29 o 30 en ese momento me estuviera engañando con una señora de casi 60 años? Y hay señoras de 60 años muy bien presentadas, pero la verdad es que esta señora era muy básica y yo me dejé llenar como de prejuicios y yo creo que eso me llevó a lo que me pasó. De alguna manera yo creo que tenía que aprender esa lección. Yo sé que todos vamos para allá, que yo también voy a envejecer, pero póngase en un poquitico en mi lugar. Me sentí la más ilusa, mi amiga tenía razón, qué ingenua. Pues los eché de mi casa, esa señora empezó a llorar, me decía que ella para dónde se iba a ir, que yo sabía que ella no tenía a nadie, pero pues ese ya no era mi problema. Yo le di una oportunidad y ella la echó a la basura. Así que sin ningún remordimiento la saqué a empujones con maletas y todo de mi casa. A mi marido lo eché, pero él tampoco se quiso ir. Y pues yo no me iba a ir de mi casa. No es que la casa la estábamos pagando entre los dos, ni boba que fuera. Y yo me imagino que él pensó lo mismo. Y pues al seguir compartiendo día tras día terminé por perdonarlo. Pero eso sí, nada volvió a ser como antes. Me dediqué a engañarlo con cuanta persona se me antojara. No es que tampoco yo iba por ahí con el primero que se me atravesara, no. Pero si alguien me gustaba, pues bueno. Si alguien me llamaba la atención para algo más que una amistad, pues bueno, ya sin ningún remordimiento. Mi marido pasó de ser el amor de mi vida a mi cajero, así de simple. Así es que les gusta, ¿no? El cachón salió cachoneado y usado. Eso mismo era lo que él estaba haciendo conmigo, así que ni me juzguen, porque pues él fue el que quiso jugar de esa manera, solamente que volteé el juego a mi favor.
Vamos a ver hasta cuándo seguimos en estas. Mis hijos ya están grandes. Yo ya no tengo nada como que me ate aquí, ni económicamente. Siento que lo de la casa se puede solucionar de otra manera y yo ya estoy como harta de él. Así que no creo que este matrimonio dure mucho más. Y pues de esa señora lo último que supe, que fue ya hace años, fue que después de que la eché de mi casa fue a buscar a mi mamá. Pero como mi mamá ya sabía todo, la sacó como Pepa Guama. Ya nadie, ahí sí en serio le quería dar la mano, pero pues uno mismo se busca su destino. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos, donde sea que me estén viendo. Y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.